¿Cuál es la necesidad más grande que mis hijos tienen? Es Dios mismo, es de conocerle, es de acercarse a Él, de mantener contacto con Él, de crecer en Él toda su vida. La palabra de Dios tiene que ser central en su vida para que esto pueda suceder. Bienvenida a un episodio más de Crianza Reverente, tú y tus hijos delante de Dios, con Susie Bixby. Seguimos hoy con el tercer episodio de la serie Familias Fundamentadas en la Palabra. Espero que hayas podido disfrutar de las conversaciones que tuvimos con Patty Namnum y con el pastor Sugel la semana pasada y que estos te hayan ayudado a evaluar qué tan alta prioridad tiene la palabra en tu vida personal y en la vida familiar, particularmente con la iglesia y la predicación. A mí personalmente me animó mucho escuchar a Patty sobre el impacto que tiene la palabra en la vida personal y también me recordó la necesidad apremiante que yo tengo como mamá de estar leyendo, meditando, memorizando la palabra. No puedo transmitir a mis hijos algo que no tengo. Y si amo la palabra en casa, haré prioridad el escuchar la predicación, aplicarla, como hablamos con el pastor Michelin, y así también buscaré maneras en que mis hijos también lo hagan al ir creciendo. Esto nos lleva entonces a considerar la vida particular de los hijos en cuanto a la palabra. Cuando estamos inmersos en el ajetreo diario de criar a nuestros hijos, es fácil perder de vista que un día nuestros hijos van a dejar nuestro hogar, van a formar su propio hogar. Van a tomar caminos propios, van a tener su propio grupo de amigos, su propia red de conocidos que nosotros ni conoceremos. Van a hacer cosas de las cuales nosotros no vamos a saber nada. Van a tener conversaciones que jamás vamos a escuchar. Tomarán decisiones de las cuales nunca nos vamos a enterar y para las cuales no nos van a consultar. Van a hacer viajes sin nosotros. Todo esto es normal, es de esperarse, es saludable. De hecho, si hay una mamá o un papá que no quiere dejar que su hijo crezca y salga de la casa y tenga su propia vida independiente, hay un problema. Esto es el curso normal de la vida. Y como hemos dicho anteriormente, estamos preparando a nuestros hijos como representantes de Dios para avanzar el reino de Dios sobre la tierra. Como padres, es normal y natural desear ver desarrollo en nuestros hijos. Desde que nuestros hijos nacen, buscamos señales de que están creciendo y desarrollando sus habilidades. Muchas de las decisiones que nosotros tomamos cada día en la crianza de nuestros hijos tienen que ver con ese deseo natural que los padres tenemos de que nuestros hijos crezcan y avancen. Formamos métodos basados en los deseos que tenemos para ellos y esos deseos se basan en lo que nosotros personalmente vemos como las realidades más grandes de la vida. Si para mí es muy grande la realidad de que, por ejemplo, hay mucha enfermedad en el mundo, ahorita es un tema, ¿verdad? Hay mucha enfermedad en el mundo y es un lugar muy peligroso, entonces si esa es una realidad grande para mí, voy a tomar decisiones para proteger, probablemente para sobreproteger a mis hijos de cualquier enfermedad. Quizás yo no los voy a dejar ir a ningún lado, ningún lugar público, etc. Es un ejemplo un poco tonto, pero es para ilustrar el hecho de que las cosas que nosotros vemos como más importantes o como realidades grandes van a producir ciertas acciones y ciertas decisiones. Creo que frecuentemente a los padres creyentes se nos olvida la más grande realidad futura que nuestros hijos van a enfrentar. Y la van a enfrentar sin nosotros. Van a enfrentarlo de manera independiente, como personas independientes que son. Cada uno de nuestros hijos un día se va a presentar delante de Dios y va a dar cuenta por su propia vida. Esta es una realidad de la cual nadie se escapa. Si yo pudiera regresar el tiempo a cuando mis hijos estaban recién nacidos o muy pequeños,
yo colgaría en mi pared un cuadro, quizás de una imagen de personas presentándose delante de Dios en el juicio final, o quizás de Romanos 14:12 que dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y creo que si hiciera eso, pondría ahí, de manera que Aarón, Ana y David un día darán cuenta delante de Dios. ¿Por qué? Porque la realidad es que nuestros hijos son personas propias, independientes, delante de Dios. Y eso me hace entonces preguntarme si todo lo que yo estoy haciendo en mi hogar les estará preparando para ese día. Obviamente yo no puedo salvar a mis hijos, no me estoy refiriendo a eso. Y espero que si tienes algo de tiempo escuchando Crianza Reverente tengas muy en claro esa realidad. No me refiero a la salvación. Daremos cuenta también por las vidas que vivimos. Nuestras obras pasarán por el fuego. Entonces, para fines de este podcast y de este tema, la pregunta que quiero hacer en particular es, ¿cuáles hábitos les estoy inculcando y exigiendo a mis hijos que les ayudarán a prepararse para ese día? Hacemos muchas actividades con nuestros hijos, les enseñamos muchas cosas, les animamos a desarrollar muchas habilidades. Todo eso es bueno. El arte, la creatividad, la música, el deporte, las disciplinas académicas como la matemática, la ciencia, buenos hábitos de higiene, de modales, del trato apropiado hacia el sexo opuesto, hacia las autoridades. Todas estas cosas son necesarias y es excelente que las enseñemos y contribuyen al crecimiento general de mis hijos. También están los hábitos de la vida espiritual, como el orar, asistir a la iglesia, aprender a ofrendar, a evangelizar, todas esas cosas. Un hogar debe ser el centro para el desarrollo de muchos buenos hábitos y habilidades. Pero si yo tuviera que reducirlo todo y escoger un hábito esencial, ¿cuál sería? Si tuviera que escoger uno por sobre todos los demás, que yo dijera, este no puede faltar, he llegado a esta conclusión. Si mis hijos se llevan un solo hábito arraigado en su vida cuando salen de mi hogar, debe ser la lectura regular y eficaz de la palabra de Dios. Por favor, no me malentiendas. Con esto no estoy diciendo que un creyente puede sobrevivir solamente con este hábito, no. No estoy hablando de hábitos esenciales para la vida cristiana en general. Hay otras disciplinas espirituales esenciales como la oración y la vida en la iglesia. Pero este es un podcast sobre la crianza, ¿no? Y cuando pienso en la crianza espiritual de mis hijos, la disciplina o el hábito de leer la Biblia toma lugar número 1 en la lista de hábitos para formar en sus vidas. Y te voy a dar varias razones por las que creo que esto es verdad. Primero, la palabra de Dios es la única manera de conocer a Dios plenamente. ¿Cuál es la necesidad más grande que mis hijos tienen? Es Dios mismo, es de conocerle, es de acercarse a Él, de mantener contacto con Él, de crecer en Él toda su vida. La palabra de Dios tiene que ser central en su vida para que esto pueda suceder. La oración va a ser la respuesta de comunicación que ellos van a tener hacia Dios cuando hayan visto a Dios en su palabra. La lectura y el estudio de la palabra es la forma en que reciben esa revelación y esa comunicación de Dios. Es tan importante que mis hijos conozcan a Dios. Y la manera en que lo van a conocer es en la palabra. Otro argumento o razón que te puedo dar es la naturaleza misma de la palabra. La palabra es viva y eficaz. Obra en el corazón del lector. Leer la Biblia no es como leer otros libros. O sea, no es suficiente que mis hijos escuchen historias bíblicas y canten coritos. En la palabra hay vida. Y esa palabra es viva, hace una obra activa.
Y yo no puedo hacer esa obra. Todo lo que yo no puedo hacer espiritualmente en mis hijos, el Espíritu Santo lo puede hacer a través de la palabra. La transformación que yo tanto anhelo ver en el corazón de mis hijos, Dios ha prometido que Él puede hacerlo a través de su palabra. Yo creo que si estamos hablando de una persona dura y fría, inconversa, del mundo, la palabra puede obrar en ese corazón, ¿no? Pues más todavía en el corazón tierno de un niño inquisitivo, un joven confundido. La palabra tiene un poder especial y eso la pone en un nivel especial de utilidad en la vida de cualquier persona, incluyendo niños y jóvenes. Otra razón por la que creo que este hábito es tan importante es que la lectura es un hábito externo, es un hábito medible. Pensemos un momento de manera muy práctica. Como madre, es posible para mí conocer cuánto tiempo mi hijo pasa en la lectura y medir, por lo menos un poco, su comprensión, ¿no? Puedo hacer que me lo lea en voz alta y que me explique lo que él entendió. Puedo hacerle preguntas después de que lo lea. En cambio, piensa un momento en la oración. Puedo exigirle que tenga su tiempo personal de oración, pero yo no tengo ninguna manera de saber si él realmente está practicando una comunicación personal con Dios. Obviamente debo entrenarlo y animarlo a que lo haga, pero no es medible como la lectura lo es. Ahora, espero que estés un poco más convencido de la gran importancia de que tus hijos formen el hábito de leer la Biblia y que lo vean como algo esencial, algo requerido, algo normal. Y si es así, hablemos de algunas implicaciones que esto va a tener para mi esfuerzo diario en la crianza de mis hijos. En primer lugar, mis hijos necesitan desarrollar la habilidad y el hábito de la lectura en general. O sea, ¿cómo vamos a esperar que un niño ame la lectura de la Biblia si no sabe leer bien y no le interesa la lectura? Si no ha estado expuesto a la lectura como hábito. Quiero comentar aquí que yo entiendo que hay niños con dificultad lectora por alguna necesidad especial y sus padres tendrán que buscar maneras alternativas de exponerles a la palabra y ayudarles a desarrollar hasta el punto que ellos puedan la habilidad lectora. Pero en general debemos proveer a nuestros hijos buen material de lectura, exigirles la lectura si no se inclinan naturalmente por ella. No temamos exponer a la lectura, a nuestros hijos a lectura más complicada o más extendida, sabiendo que les va a servir en un futuro. Si tu hijo de 6, 7, 8 años que apenas está aprendiendo a leer bien en la escuela, si no tiene interés, parte de tu motivación como madre o padre para animarle, insistirle, ayudarle, trabajar pacientemente con él, es que un día él podrá leer independientemente las palabras inspiradas de Dios mismo, que tienen poder para salvar su alma. ¡Qué gran motivación para fomentar la lectura en la vida de nuestros hijos! No estoy diciendo que tus hijos no deben leer una gran variedad de literatura. Aprendan a leer para poder leer de todo. Consígueles buenos libros de diferentes tipos y anímales a leer, siempre entendiendo que la habilidad de leer y comprender y el interés que pueden desarrollar les va a servir para la lectura más importante de su vida, la lectura de la palabra de Dios. Otra implicación de esto es que mis hijos necesitan leer su Biblia de manera regular. Estamos hablando de un hábito que nosotros entrenamos a nuestros hijos a practicar. Algunos argumentan que no es correcto exigir a nuestros hijos que participen en una actividad espiritual si no les nace del corazón. O que un niño no debe leer o orar si no es salvo. Pero consideremos dos cosas aquí. Primero, una pregunta.
¿Tú enseñas modales a tus hijos aun cuando no quieren ser respetuosos o bien educados? ¿Fomentas buenos hábitos y buenas prácticas en ellos, por ejemplo, de higiene para que sean ciudadanos respetables y saludables? Pues, ¿cómo vamos a inculcar esas cosas en nuestros hijos y no inculcarles buenos hábitos de actividades espirituales? La Biblia claramente encarga a los padres la disciplina e instrucción de sus hijos. Si la palabra es viva y eficaz y puede dar vida al muerto espiritual, ¿por qué no buscaría todas las formas posibles de exponer a mis hijos, aunque sean inconversos, a esa fuente de vida? Dios nos ha dado a los padres autoridad y debemos usarla para formar hábitos que Él mismo ha ordenado. El hábito de la lectura bíblica personal puede empezar a una edad tan temprana que tus hijos después no recordarán la vida sin ella. Yo digo lectura entre comillas porque creo que desde que los niños tengan quizás apenas 3 añitos podemos empezar con la parte de hábito, aunque la parte de lectura todavía no sea posible del todo. No me estoy refiriendo solamente a que mamá y papá tengan un tiempo devocional o que le lean una historia o un pasaje y luego oran juntos. Eso es buenísimo, eso es devocional familiar y eso sí se debe hacer. Pero aparte, un niño muy pequeño puede tener su tiempo de lectura y oración solito. Mamá puede darle su libro de historias bíblicas con los dibujos y entrenarle a sentarse 2 minutos viendo los dibujos y puede enseñarle a cerrar los ojos y agradecerle a Dios y pedirle algo. Esto se hace como un hábito diario y mientras el niño va creciendo, la dinámica va cambiando. Pero el énfasis es en que tú tienes un tiempo en el que te sientes a querer escuchar lo que Dios te dice en su palabra y luego tú respondes en oración. Yo sugiero que después de un tiempo de hacer el devocional familiar y que el niño ya tenga como su Biblia de niños favorita, ahí puedes empezar entonces con este hábito. Quizás primero el de devocional familiar o por lo menos mamá leyendo con el niño y orando y después agregar ese tiempecito donde el niño o la niña ora y lee, aunque no pueda leer, solito. Simplemente estamos inculcando un hábito que dice, necesito la palabra diariamente. Entonces, cuando el niño aprende a leer, vamos cambiando a la Biblia misma. Quizás una traducción más fácil de leer, como la Nueva Traducción Viviente. El punto es que se haga un hábito, que nosotros como padres lo consideremos esencial y que sea regular. Ese es el punto. Ahora, también necesito entender que mis hijos necesitan leer su Biblia de manera atenta. O sea, no solamente es un ritual. Y obviamente yo no quisiera dar la idea de que estoy diciendo que podemos controlar las mentes de nuestros hijos. No propongo que lo intentemos. Pero hay herramientas que podemos utilizar para fomentar una lectura atenta, una lectura productiva. Estoy hablando ya de un niño de 7, 8, 9 años y más grande, que ya podemos saber si entendió lo que leyó. Entonces, una manera de hacerlo es que la familia en grupo practique la lectura. O sea, papá lee y hablamos de lo que se leyó. Y ahí vamos como entrenándolos a leer y también entender, a leer y comprender. Puede ser algo muy sencillo. Y eso provee un modelo para el niño cuando él lee solo. Podemos buscar preguntas de estudio bíblico que son muy sencillas y enseñarle a hacerse esas preguntas mientras va leyendo. Podemos proveerle de una traducción confiable y un poco más moderna para ayudarle a comprender su lectura. Después podemos tener conversaciones. Yo trato de repente preguntarle a cada uno de mis hijos, ¿qué estás leyendo estos días en tu devocional? ¿Y qué te ha gustado? ¿Y qué has entendido? ¿Hay algo que no has entendido? Simplemente comunicarme, tener conversaciones con ellos sobre lo que están leyendo. Otra cosa que debemos tomar en cuenta es que es muy bueno que nuestros hijos conozcan las doctrinas básicas acerca de la Biblia.
Todos sabemos que nuestros hábitos se rigen por lo que consideramos importante o por lo que creemos que es confiable. Entonces, en la iglesia, en la escuela dominical, de muchas maneras nuestros hijos deben escuchar la palabra fielmente predicada y enseñada, y también deben recibir instrucción sobre la inspiración de la Biblia, sobre su origen, su fidelidad, su hermosura. Deben saber que es la fuente suprema de sabiduría y conocimiento. Deben conocer su estructura básica, sus 66 libros. Deben saber que no es solamente una colección de historias bonitas con algunas cosas raras que las maestras de escuela dominical como que se brincan. Deben escuchar constantemente que la Biblia es la revelación de un Dios creador y personal que nos ama a pesar de nuestro pecado y que puso en marcha un plan para redimirnos en Cristo. Deben nuestros hijos llegar a creer que la Biblia cuenta su historia y es la fuente de su identidad personal. Todo esto, cuando se enseña al lado de la lectura continua de la palabra, aumentará la posibilidad de que hagan un hábito personal de desear la palabra y creer en ella. Y por último, quiero mencionar que nuestros hijos necesitan ver modelado un amor por la Biblia. Yo no puedo enseñar lo que no creo. No voy a contagiarles a mis hijos lo que no tengo. Sabes que tú podrías desarrollar todo un programa complejo de memorización, meditación, lectura. Tus hijos pueden ser los más rápidos en esgrima bíblica. Y créeme, yo fui la que me gané en la semana de campamento por la esgrima bíblica. Y sé cómo es eso. O sea, tus hijos pueden saberse toda la Biblia de memoria. Pero no se llevarán de tu hogar lo que no vieron vivido y practicado. Si tú no confías plenamente en la palabra y tú no tienes un amor profundo por ella, como hablamos con Patty, si tú no la lees de manera regular y tus hijos saben que lo haces, ellos tampoco lo van a querer hacer. Y probablemente este es el punto como más clave. Tenemos que modelar lo que quisiéramos ver en ellos. Ellos nunca van a creer que algo es importante si no lo ven en mi vida. Entonces modela tu amor por la palabra en tus hábitos, en tus conversaciones, en tus relaciones con los demás. Mis hermanos, nuestros hijos saldrán de nuestro hogar más pronto de lo que quisiéramos pensar. Y más importante que eso, un día se presentarán delante de Dios solos, sin mamá, sin papá ahí al lado para defenderlos y para hacer excusas. Uno de los mejores dones que yo les puedo dar a mis hijos es que salgan de mi hogar con un hábito de leer, entender y perseverar en la palabra. Puedo confiar que esa palabra es viva y eficaz y que hará la obra en ellos. Van a tomar decisiones sabias porque la palabra les va a instruir. Se unirán a una iglesia sana porque sabrán discernir la doctrina sana. Tendrán una vida de oración porque la palabra les convencerá de su importancia. En sus pruebas, en sus fracasos, regresarán a Dios por medio de su palabra y Él los levantará. Ama, confía, enseña la palabra en tu hogar. Exige el hábito de la lectura regular de la palabra de Dios. Es un gran don que puedes dejar a tus hijos. ¿Evalúas conmigo esta semana tu actitud y el uso que cada miembro de tu familia está dando a la palabra diariamente? ¿Qué cambios necesitas hacer primero en tu vida personal y luego en las rutinas de tus hijos? ¿Cómo puedes ayudarles a partir de hoy, sin importar la edad que tengan? ¿Cómo puedes ayudarles a entender que el hábito más importante que pueden tener en su vida es el de acercarse a la palabra diariamente para ahí conocer al Dios que los creó? Gracias por escucharnos una vez más. Nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga grandemente. Has estado escuchando Crianza Reverente,
Te esperamos la próxima semana para seguir aprendiendo sobre el cómo adorar a Dios a través de nuestra crianza. Visítanos en crianzareverente.com y síguenos en nuestras redes sociales.